Vamos a iniciar con el tema de cáncer de esófago y cáncer gástrico. Es un tema de no mucha importancia, esa es la realidad, pero que no podemos dejar de lado. Vamos a iniciar con el tema. Tenemos nuestro caso clínico, ya saben, hay que resolverlo. Aquí ya les marqué la respuesta correcta. Algunos van a estar ya con la respuesta, pero bueno, traten de hacer ese ejercicio de resolverlo ustedes. Empezamos con el carcinoma epidermoide de esófago. La epidemiología. La definición es como tal, un carcinoma epidermoide, ¿no? Un tip que les voy a dar, que es importante que recuerden, es que el cáncer siempre va a ir relacionado con el tipo de epitelio que encontremos en ese órgano. Por ejemplo, en este caso, el cáncer esofágico, pues va a ser carcinoma epidermoide, el más común. ¿Qué es lo que pasa si tenemos un cáncer, no sé, se me ocurre de estómago? Un adenocarcinoma sería lo más común. Cáncer de colon, adenocarcinoma. Si tenemos un cáncer de boca, carcinoma epidermoide. Entonces todo eso va relacionado con el tipo de epitelio que tenemos. Epidemiología, tumor maligno más frecuente de esófago. ¿Por qué? Porque también tenemos el adenocarcinoma. Ahorita lo vamos a ver. Sexo masculino, sexta década de la vida, estatus socioeconómico bajo. Factores de riesgo: alcohol, tabaco e ingesta de cáusticos aumenta el riesgo de padecer carcinoma epidermoide hasta 40 veces. Ingesta de carcinógenos, nitritos, opiáceos, ingesta de alimentos muy calientes. Y el adenocarcinoma gástrico va más relacionado con Erge y esófago de Barrett. Voy a abrir un paréntesis. Casi nunca se habla del adenocarcinoma porque se habla más del esófago de Barrett. Siempre que hablemos de esófago de Barrett, que ya lo vimos en otro tema, hay que recordar que evoluciona a cáncer de esófago, sí, pero ¿a qué tipo? Adenocarcinoma. No se les puede olvidar esa parte. Eso es lo más importante, que el adenocarcinoma está relacionado con Barrett y el epidermoide no. El epidermoide es, digamos que, propio del esófago. Entonces se relaciona a tabaco, a alcohol, a ingesta de cáusticos. Clínicamente, disfagia progresiva con pérdida de peso. Esa es la característica. Odinofagia, dolor, vómito, regurgitación. Es una clínica muy amplia, muy inespecífica. Pero hay que sospecharlo ante disfagia y pérdida de peso. La localización, normalmente el carcinoma epidermoide se localiza en el tercio medio y en menor medida en el tercio inferior. Abro otro paréntesis. ¿Con cuál lo vamos a comparar? Con el adenocarcinoma. El adenocarcinoma, al estar en mayor relación con el esófago de Barrett, ¿en dónde creen que se va a localizar más? Exactamente, en el tercio inferior encontramos más adenocarcinoma. Otra parte importante. Esto yo no lo entendía hasta que lo revisé muchas veces y me di cuenta de esto, porque para mí el esófago solamente había carcinoma epidermoide y no. Hay que diferenciar el adeno del epidermoide. Puede haber cuadros paraneoplásicos como hipercalcemia con hiperproducción de paratormona, alcalosis hipopotasémica por producción de ACTH. Entonces, lo principal, disfagia y pérdida de peso. Recordando el tema de ayer, que es el tema de trastornos motores esofágicos, la disfagia, en este caso, es una disfagia mecánica, es decir, a sólidos, a diferencia de, por ejemplo, si hubiera disfagia y pérdida de peso, pero si estuviéramos hablando de una disfagia neuromuscular a sólidos y a líquidos, ahí sospecharíamos una acalasia. Aquí, si es mecánica, solamente a sólidos, sospechamos un cáncer. El diagnóstico, hay que realizar una esofagoscopía, una endoscopía alta, con toma de biopsia y cepillado de la lesión, ante la sospecha de cáncer de esófago, fundus gástrico. Hay que tomar una biopsia, obviamente, de estos lugares también. Aquí tenemos un esofagograma varitado en donde hay lesiones características de cáncer de esófago. El carcinoma epidermoide lo observamos en el tercio medio, hay que tomar una biopsia y se confirma el diagnóstico. El tratamiento, aquí lo que me interesa que recuerden es que es quirúrgico. El tratamiento en la mayoría de los casos va a ser quirúrgico, a menos que ya sea avanzado un estadio 3. ¿Esto es importante que se lo aprenda? No. Solamente recuerden que el tratamiento es
quirúrgico. Es lo que deben de recordar. Lo demás se los dejo de todas maneras, revísenlo en su presentación, pero no lo memoricen, no se me estresen con esto. ¿La clasificación TNM es de memoria? No, no es de memoria. ¿Qué es lo que me interesa que recuerden? El T. Porque el T de esófago es similar al de estómago y a su vez al de colon. El TIS es in situ. T1, tumor que invade la lámina propia, muscularis mucosae o submucosa. ¿Bien? T2 es un tumor que sobrepasa la muscularis propia. Es decir, un tumor que ya sobrepasa la lámina propia. El T3 invade la adventicia y el T4 estructuras adyacentes. Analicen esta parte, está muy sencilla. Complicaciones precoces, respiratorias, dehiscencia de anastomosis, quilotórax y tardías, estenosis, mal vaciamiento de la plastía, reflujo. Son las complicaciones que puede haber ante el tratamiento quirúrgico. La esofagectomía tiene una mortalidad de 20% porque es una cirugía muy agresiva. La supervivencia de carcinoma epidermoide es menor al 5% a los 5 años de diagnóstico. Normalmente se diagnostica en etapas avanzadas y el pronóstico es pobre. Nos pasamos al adenocarcinoma, cáncer gástrico. Hay otros tipos de cáncer de estómago que no vamos a revisar. El más importante de ellos y el más frecuente es el adenocarcinoma. Factores de riesgo: edad mayor de 50 años hasta en un 90%, ingesta de sal, nitritos y nitratos, alimentos ahumados, tabaquismo, antecedente de infección por Helicobacter pylori, gastritis atrófica severa, metaplasia intestinal. Anatomía patológica. Hay dos tipos, el intestinal y el difuso. El intestinal es un tipo de cáncer que está formado por células que forman estructuras glanduliformes similares al cáncer de colon. Y el difuso es, como su nombre lo dice, difuso en cualquier lado, sin cohesión, infiltra, es más agresivo y de peor pronóstico por lo mismo. Aquí algo que les pueden preguntar es la clasificación de Borman, que hay que tenerla en cuenta, es muy sencilla, nos dice que se divide en 5 tipos. Tipo 1 es cánceres poliposos. Tipo 2, lesiones ulceradas con bordes elevados, es decir, al pólipo como si le volaran la cabecita. Tipo 3, lesiones ulceradas pero ya infiltran la pared gástrica. Tipo 4, infiltrantes difusas. Y tipo 5, no clasificables. Clínicamente, en etapas tempranas es asintomático. Todos estos tumores son de diagnóstico tardío, lamentablemente. Y hay que investigar en pacientes con dispepsias así de inespecíficos. Signos de alarma, disfagia y pérdida de peso principalmente. El diagnóstico es con endoscopía y toma de biopsia, obviamente. En la exploración, datos característicos que se pueden preguntar: afección del ganglio de Virchow, este ganglio que se encuentra en la clavícula, tumoración abdominal palpable, dolor en epigastrio, ascitis, implantes periumbilicales o en fondo de saco, cuadro clínico de penetración, perforación gástrica. Hay que tener en cuenta todo esto. Lo que más se llega a preguntar es el famoso ganglio de Virchow. Eso es lo que les pueden preguntar respecto a la exploración específica. Tenemos el algoritmo que es relativamente pues muy inespecífico, más bien, ¿no? El ganglio de Virchow es supraclavicular, perdón, es clavicular, pues supraclavicular específicamente. ¿Qué es lo que pasa con el algoritmo? Bueno, tenemos un paciente con dispepsia no complicada, damos tratamiento médico, ya saben, ¿no? Con omeprazol, desaparecen los síntomas chingón. Si no, hay que pedir una endoscopía y con toma de biopsia. ¿Por qué? Porque son banderas rojas, hay que tener cuidado que no sea cáncer. Más que sospecharlo, hay que tener cuidado que no sea. Tenemos ya el adenocarcinoma gástrico, tiene metástasis, no, es resecable, sí, cirugía. No, tratamiento paliativo. Sencillo, porque no se los van a preguntar. Tenemos escalas, clasificación TNM, que es igual al cáncer de esófago. Por eso les mencionaba que hay que recordar el T nada más. T1, lámina propia. T2, sobrepasa la lámina propia. T3, invade, en este caso, perdón, T1, invade la lámina propia de la submucosa. T2, ya invade la muscular propia, ¿sale? Ya sobrepasa la lámina propia. T3, el tumor ya abarca la serosa y T4 invade estructuras adyacentes, igualito a esófago.
Tenemos la clasificación TNM como tal por etapas. No se la aprendan, ni siquiera la vean, es más. Solamente sepan que existe y eso es todo. Y tenemos la clasificación funcional de Koch, que vamos a estar viendo en todos los pacientes con cáncer. El ECOG nos clasifica el estadio funcional del paciente con cáncer y va de 0 a 5, en donde 0 es un paciente que está a toda madre. Hay otra presentación en donde yo lo resumo y lo pongo como a toda madre así, ¿no? Y 5 a punto de morir. Este tipo de clasificaciones a mí me gusta verlas de atrás para adelante. El ECOG 5 es un paciente que se encuentra moribundo o que va a morir en horas. El ECOG 4 es un paciente que está encamado el 100% del tiempo y que necesita ayuda para todo. ECOG 3 es un paciente que necesita estar encamado más de la mitad del día y que necesita ayuda para la mayoría de las actividades. ECOG 2 normalmente puede realizar varias actividades y no supera el 50%. Y el ECOG 1 solamente permanece en cama durante las horas de sueño. Recapitulando, ECOG 5, moribundo va a morir en horas. ECOG 4, 100% del tiempo en cama. ECOG 3, más del 50% en cama. ECOG 2, menos del 50%. ECOG 1, solamente en la noche. ECOG 5, está toda madre. Tenemos el tratamiento de acuerdo a la clasificación TNM. Lo que deben de recordar es que si es resecable, se quita. Si no, pues quimio. Así de sencillo. No nos vamos a meter en pedos porque esto es completamente especializado. Tenemos el tratamiento de acuerdo a ECOG. Solamente también conocerlo. Y eso es todo. Es un tema muy tedioso. Esa es la realidad. Muy tedioso. Pero que el tema estrella, en definitiva, es el esófago, en donde les pueden preguntar acerca de datos muy característicos, ¿no? Diferencia entre epidermoide y adeno, dónde se localiza, si la esofagectomía mejora o no mejora la supervivencia, todo ese tipo de situaciones. O más bien, cuál es el tratamiento que evita la progresión de Barrett a cáncer de esófago, pues es la esofagectomía, ¿no? Todo ese tipo de situaciones muy, muy específicas hay que tenerlas en cuenta. Y bueno, ese es el tema. Y nada, ¿vale? Síganle poniéndole ganas, compañeros, y ahí andamos.